compañero José Medina. Él es antropólogo de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente hace un doctorado en antropología en la Universidad de los Andes. Tiene experiencia y formación en etnografía organizacional, análisis de ambiente organizacional, acompañamiento de equipos de alto desempeño, formación de equipos multiculturales en gerencia y gestión, etnografía de retail, cartografía de contextos etnográficos para marcas, estudios multiculturales de la culinaria, etnografía de mercado, análisis y elaboración de perfiles de consumidores y usuarios de servicios, estudios de grupos culturalmente diferenciados, cadena de gestión de patrimonio cultural, tangible, intangible y digital. Autor publicado en temas de etnografía, TIC, estudios multiculturales. Damos la bienvenida a nuestro ponente de hoy, José Medina, con la ponencia Memoria Histórica de Nuestra América, conocimientos ancestrales y tradicionales, su importancia para el presente y el futuro de los pueblos. Bueno, compañeros, buenas tardes. Placer nuevamente al equipo del cual también formo parte, al equipo que también formo parte de apoyo y de respaldo a esta iniciativa que viene adelantando el equipo que lidera Evelyn, de formación, de esta formación necesaria, como la hemos llamado, de esta reflexión continua y del análisis que debemos en conjunto realizar en ese esfuerzo que hemos llamado el esfuerzo colectivo por construir nuestro socialismo del siglo XXI. De verdad, gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Y como dice el título de la presentación, Nuestra América. Uno de los temas fundamentales que tenemos nosotros es esa imposibilidad de continuar históricamente nuestras propuestas, nuestras reflexiones, nuestros aciertos en la mirada y en la construcción de futuro que se ha tenido desde hace 200 años. Y digo 200 años porque en verdad es el primer parte de agua que tenemos, que es cuando se conjuga una propuesta liberadora desde América. Y uno de los puntos fundamentales es que, y lo hemos visto a lo largo del trabajo que venimos realizando, que esa historia que hoy llamamos América se ha desdibujado, se ha manipulado, y en este momento, en este contexto, en este momento crucial, cuando las fuerzas del fascismo están en un repunte a nivel global, vemos cómo salimos nuevamente a flote, ¿no? Hemos visto cómo desde España nuevamente se viene gestando un desmérito a lo que fue el proyecto inicial de resistencia de nuestros pueblos originarios, pero además del proyecto fundacional de una visión americana que se confrontaba en ese momento a lo que posteriormente y que de manera preclara Bolívar, Sucre, Miranda, Bello, Simón Rodríguez visualizaron que era la construcción definitivamente del capitalismo y de unas nuevas relaciones sociales de producción globalmente hablando. Es decir, con esto, cuando hablamos de la propuesta bolivariana de nuestra América, estamos hablando de una propuesta no solamente que enfrentó y que de manera política, ideológica y militar se enfrentó a esa
visión europea, sino que además de manera prospectiva nuevamente estaba viendo que las nuevas relaciones de producción que se estaban estableciendo en nuestra América apuntaban hacia la conformación de un nuevo modelo global que se estaba gestando en ese momento. O sea, ahí podemos recordar nuevamente, y ahí escuchaba en estos días en una conferencia virtual la condena casi que celestial de Haití por haberse levantado contra una de las coronas que dividió lo que en un momento inicial se conoció como la isla de Santo Domingo, que luego le cambiaron a española y que luego entonces se la dividieron franceses y españoles. Pero nadie habla de que en Jamaica en ese momento se había realizado uno de los genocidios más grandes de nuestros pueblos originarios, y con la llegada de esclavos traídos de esa también construcción hegemónica de África por parte de las colonias, estaban diseñando el modelo esclavista que a la postre iba a culminar con el modelo extractivista, el modelo productor de recursos, más no transformador en ningún momento, sino que ahí se venía gestando ya esas prácticas socioproductivas que confrontaron nuestros libertadores. ¿Y por qué decimos esto? Porque luego, visitando nuestra realidad y nuestras ciudades, vemos entonces cómo la sociedad empezó a construirse una memoria donde desapareció no solamente el legado de nuestros pueblos originarios, de esas maneras de pensar y de crear el mundo, sino que además nos cosificaron a unos espacios en los cuales no teníamos incidencia en la toma de decisiones, pero que además de eso intentó y sigue intentando nuevamente desmeritar el proceso de independencia y de constitución de los proyectos alternativos de América, y que eso empezó a generar una nueva retórica, y como decimos nosotros, esa memoria histórica empezó a asociarse a una construcción de una América con argumentos europeos. Lamentablemente la mayoría de nosotros seguimos pensando en América. Cuando decimos América, la América que pensamos no es la América de nuestro proceso, es la América del discurso colonial. Porque empezamos a hablar de los pueblos indígenas a la distancia, los pueblos afrodescendientes más a la distancia todavía, y reafirmamos la construcción semántica de la colonia. Por eso que es importante que en este momento en el cual nos encontramos, descolonizar el pensamiento es uno de los elementos fundamentales, y en la cual nosotros tenemos que construir y reconstruirnos desde nuestra mirada, desde nuestra propuesta, porque la tenemos. Y la tenemos porque esa historia que no se quiere dar a conocer, o que nosotros en ese esfuerzo de asumirnos como nos construye el discurso neocolonial, en este momento neoliberal, entonces nos empezamos a ver como unos pueblos que no tuvimos resistencia, que no pudimos quebrar ideológicamente la idea de América, en el caso de nosotros de Venezuela. Porque pregúntese, ¿qué significa Venezuela?
¿Qué significa Colombia? ¿Qué significa Ecuador? ¿Qué significa México? ¿Qué significa Argentina? Y ustedes van a ver que cada uno de esos elementos no remite a una construcción de nuestra cultura y de nuestra etnogénesis, como decimos nosotros, sino que construye desde la negación. Bueno, nosotros somos mestizos, ya no estamos negando. Nosotros somos productos del mestizaje. Genuflexamente bajamos la cabeza ante la corona y ante la colonia cada vez que nos decimos así. Porque en ningún momento nos reconocemos como que somos parte de esto y mucho menos nos reconocemos como actores de un proceso que enfrentó globalmente a la visión hispánica, en este caso, de América. Y fíjense ustedes, estas identidades múltiples nos llevan a construir identidades múltiples. ¿Ah? ¿Por qué? Porque empezamos a construirnos en base al elemento fundamental que tiene el neoliberalismo, que es establecer las diferencias. La diferencia de clase, la diferencia de castas, como lo hicieron inicialmente, la diferencia, claro, la casta era la discriminación pigmentaria, entonces tenemos en Venezuela uno de estos grandes historiadores a favor de los, como decimos ahora, de los apellidotes, sacaba 14 formas de denunciarnos nosotros para justificar las combinaciones raciales. Y ahí eso es la génesis del fascismo. Cada vez que nosotros nos hablamos desde esos lugares, estamos cayendo en uno de los elementos que, fíjense ustedes, en América es donde se termina de consolidar esa visión de raza. Si bien es cierto que se pasó la humanidad por un conjunto de procesos de idas y de venidas, en América eso no fue la discusión. Cuando se encontraron con nosotros, la discusión fundamental era si teníamos o no alma. Ya es ideología. Si éramos o no humanos, fuerza de trabajo. ¿Quién era? Nosotros. Aquí nadie llegó a discutir la territorialidad. Esa tierra ya no era de nosotros. Momento que colocaban, empezó a desaparecer la titularidad y la propiedad sobre la tierra. Fíjense que ahí está una gran diferencia en lo que fue las invasiones en África y en el sudeste asiático. Inclusive hasta Japón y China. Fueron modelando los conceptos, fueron llegando. El objetivo fundamental en América era la construcción de un nuevo modelo económico para el mundo. Definitivamente, ahí ya comenzó. Hace 532 años, lo que hoy llamamos modernidad empezó a construirse porque estaban proyectando. Y fíjense ustedes, eso que nosotros llamamos las intersecciones de esas entidades múltiples, ¿qué significa? Es la disponibilidad de empezar nosotros a usar entonces el conjunto de disfraces que ellos nos traían. ¿Y qué significa ese conjunto de disfraces que ellos nos traían? Entonces disfrazarnos de europeos, entonces unos se disfrazaron de españoles, unos se disfrazaron de franceses, unos se disfrazaron de ingleses, unos se disfrazaron de holandeses, unos se disfrazaron de belgas, unos se disfrazaron de Alemania. Y fíjense ustedes de dónde venían esos ropajes y quiénes son hoy los que controlan el mundo. Es decir, aquí no hay, como hablábamos semanas atrás, aquí no hay un elemento de desarrollo tecnológico asociado a la agricultura que no pase por la mano de los holandeses. No hay forma. Todo eso lo controlan ellos. Aquí no hay una manera de la cual nosotros podamos salirnos
del encaje, del desarrollo tecnológico que no pase por la mano de Inglaterra, Holanda y Alemania. Nosotros pensamos que, bueno, y Estados Unidos, todo eso hay un elemento donde converge, como decía el compañero de Bar, la visión continental de Europa contra nosotros. Y, nuevamente, la base fundamental, la cabeza de playa que ellos instalaron en la construcción del modelo americano. El modelo americano es el resultado de esa visión. El modelo americano es el resultado de lo que ellos intentaron aquí, que era el modelo de la Hispanoamérica. Que en este caso, para bien de nosotros, tuvo en estos personajes de nuestros libertadores un elemento de quiebre fundamental y además de mirada hacia ellos. Fíjense ustedes que las argumentaciones que hoy, estoy hablando de hoy hace semanas atrás, se hacían sobre los temas a propósito de la celebración del Día de la Hispanidad, del descubrimiento, y los señores hablaban. O sea, hay un par de publicaciones bien importantes donde se habla de, de cómo Bolívar impidió el desarrollo de España y de la visión hispánica de América al ponerse en manos de los ingleses protestantes. Los ingleses protestantes. ¿Y esto a qué se debe? No, fíjense, todas las riquezas que detalló exhaustivamente otro miembro de esa camarilla de protestantes, y entonces menciona a Alejandro de Humboldt, que habla de las potencialidades y de la belleza y de las riquezas que habían acá antes de la adopción del modelo libertario de nuestro libertador. Entonces, y luego argumenta todo el descrédito y toda la destrucción, como decía, y pedía explicación Arturo Ular Pietri cuando decía, acabaron con 300 años de institucionalidad estos libertadores. Eso no pasó en otros países. Otros países quedó las instituciones y todo lo demás estuvo, y qué bueno. Véanlo, ese es un programa que hacía Marcel Garanier cuando estaban preparando el documento consultivo Proyecto Roraima, que era la propuesta de este grupo. Ellos se dieron a la tarea de hacer una serie de conversaciones y eventos, y uno de esos tenía un programa en Radio Caracas Televisión, donde llevaban a cada uno de los tanques del pensamiento de la burguesía del momento. Y ahí decía, fíjense ustedes, México tuvo su revolución, se cambió, pero quedaron con su institución y era México. Nosotros no somos nada, nosotros nos quedamos sin nada. Aquí Bolívar vino, hizo y fueron 100 años de guerra, 100 años de destrucción, 100 años hasta que nosotros logramos, fíjense ustedes, ¿no? Nosotros logramos reconstituir en 1947 la gobernabilidad. 1947. Con Gallego. Entonces uno dice, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando nosotros? No hay un reconocimiento de proyecto americano, no hay un reconocimiento de propuesta alternativa, y la memoria se basa a esos elementos coloniales donde desconocemos lo precolonial, pero debemos negarnos al elemento libertador. ¿Y qué significa tener esa posibilidad de construirnos en la diversidad? Una recomposición cultural de lo que somos nosotros. Y cuando decimos recomposición cultural, significa que nosotros tenemos que empezar a mirarnos desde qué somos, quiénes somos. Una de las preguntas fundamentales en este momento que nosotros tenemos que hacer
no es que nos expliquemos exclusivamente como pretenden eh, los neofascistas y neocoloniales, eh, desde entender que aquí llegamos y que el crisol de la cultura fue Venezuela. La universalidad llegó a Venezuela a través de ese encuentro con... Eso está expresado en ese documento de Roraima. Búsquenlo para que vean y se van a sorprender mucho. Es decir, nosotros somos hoy lo que somos producto de que tenemos fundamentalmente europeos. La laboriosidad y el esfuerzo de los afrodescendientes y las tradiciones del indígena. Volvemos nuevamente. La visión más colonial, porque no se reconoce la diversidad. Y no se reconoce inclusive ese elemento de resistencia que fue que a pesar de los embates y a pesar de la fuerza que tuvo en destruir y acabar con poblaciones originarias acá en lo que hoy llamamos Venezuela, una ciudad como Caracas, que se llama en términos formales en los libros de asiento quedó con el nombre de Santiago León de Caracas. Uno sale a Caracas y le pregunta a cualquier persona qué significa Santiago de León y la gente ni idea, pero sí mantiene Caracas. Lo que nos falta entonces es explicar que Caracas hace referencia o es un elemento fundamental de lo que fue la resistencia de nuestros pueblos indígenas. Y no es el grito de nadie, no es la labor de alguien, sino la labor de un conjunto de pueblos que se enfrentaron aproximadamente por más de 100 años para mantener sus territorios. Sí. La visión de reconocernos como parte de nuestro territorio, que lo hizo muy bien el comandante Chávez, de reconocernos como parte del Caribe. El Caribe no es un espacio genérico, sino que nosotros tenemos frontera con la República Dominicana, nosotros tenemos frontera con el conjunto de las islas que llaman las Antillas Menores, con los países, porque hay subjetividad. Porque el Mar Caribe fue lo único que los conquistadores no pudieron borrar, porque era el mar de los pueblos caribes. Y arahuacos también. Pero los caribes, ¿por qué? Porque fueron los lugares y las comunidades donde más enfrentamientos tuvieron, donde fueron más cruentas las batallas. Como decía alguien por ahí, bueno, es que a Guaycaipuro lo agarraron viejo, cansado. No lo agarraron ni viejo ni cansado. Lo que no entendemos es que fue una guerra cruenta y que por ejemplo, como lo he comentado varias veces y lo sigo comentando, entonces cuando recurrimos a los documentos etnográficos o etnohistóricos, como le llamamos nosotros más bien, estos documentos donde se hace relación a ellos, veíamos que la cabeza de un Caribe significaba la entrega de 3 esclavos negros. Imagínense ustedes el peso que tenía, la fuerza que tenían y la claridad que tenían todas estas coronas, que todos lograron un acuerdo en que había que exterminar a los caribes para poder controlar los territorios. Y para ello, una de las monedas de cambio que tenían ellos era entregar 3 negros por cada cabeza de Caribe. Entonces, ahí empezamos nosotros a ver esa importancia. Luego empezamos a ver cómo ese elemento de americanidad empieza a analizarse a partir de lo que nosotros hemos visto a nivel
de Europa, empezó a crear fronteras, se construyó una nueva cartografía. Entre 1884 y 1885 empezaron a configurar otra realidad que fue llevada al calque América y África. Pero también al sureste asiático. Usted dice, bueno, el sureste asiático, sí, porque el sureste asiático formaba ese equilibrio de toda la estructura comercial que tenían las grandes empresas, que en el caso de nosotros, recuérdense que las compañías de las Indias se fundaron acá para tener control del producto más importante que había en ese momento, el cacao. Se funda aquí. Y esa compañía, manejada por los vascos de aquella época, tenía su par holandés, tenía su par inglés, tenía su par portugués, tenía su par noruego, tenía su par belga, tenía su par alemán. Cada quien empezó a construir su compañía para el control del mercado, de uno de los productos. Luego comenzamos, en la medida en que se fueron aclimatando los otros recursos y las otras formas de producción en Europa, empezó a expandirse y a armarse toda una estructura y todo un tramado comercial. Entonces empezó nuevamente el comercio con la caña, luego comenzó con el maíz, luego comenzó con los animales, luego comenzó y empezamos a tener. Ustedes saben que aquí se producía muchísima caña. La única parte donde se podía procesar era en Manchester y en Liverpool. No la podía transformar aquí. En ningún territorio de América se transformaba para hacer el azúcar. El famoso sucre francés. Todo se hacía en Europa. Todo se extraía y se llevaba directamente para allá. Eso que nosotros llamamos chocolate, que la mirada extractivista la sacaban del cacao y luego que ellos lo procesaron, lo hicieron y lo transformaron en producto para ellos. Ahí empieza lo de nosotros a otra cosa mariposa. La transformación de esos productos elaborados, todo se daba en Europa. Ninguna se daba acá. Por eso es que entonces nosotros seguimos hablando de que, bueno, es que el cacao, ese producto, ese chocolate que solamente consumían los reyes, pero ¿quién iba a consumirlo si eran los únicos que podían pagar lo que se hacía? El enfurecido movimiento, de casualidad comía. Después llegó, pero después de los años 30, después de la Segunda Guerra Mundial, apareció el snack. Bueno, sí, ahora sí. ¿Y cuál es el mejor chocolate? El suizo, listo, ya eso es de nosotros. A pesar de que el cacao, el mejor que llevamos casi 400 años de certificación, que somos el mejor, pero el mejor chocolate. Luego seguimos y vemos cuántos tipos de petróleo tiene la Shell. Cuando ustedes ven el listado y el paquete de oferta que ellos tienen, aproximadamente ronda entre los 140 y tantos, 147 tipos que producen ellos. Y nosotros sacamos petróleo. Y tenemos las reservas más grandes del mundo, nosotros sacamos solamente petróleo. Ellos transforman. A pesar de que nosotros hasta no hace mucho tuvimos la refinadora más grande del mundo, nosotros seguíamos siendo productores de la materia prima, más no del proceso de transformación. Pura materia prima. El modelo seguía. Recuérdense, Jamaica, seguía saliendo la caña de azúcar, seguía saliendo la caña de azúcar, seguía saliendo la caña de azúcar, pero el de azúcar se salía de allá. ¿Y qué nos venden ellos ahora? Un conjunto de herramientas que empiezan a llevarnos y a transitar lo que nosotros hemos denominado
unas teorías que simplifican el mundo, en el cual tenemos el peso de la pérdida de nuestra historia con la excusa de que no reflexionemos sobre nosotros. ¿A qué vamos a reflexionar? Si nosotros ya no podemos revertir eso, pues, ¿cómo nosotros vamos a sacarnos de aquí el peso de encima de que tenemos algo español? Imagínense ustedes que le digamos hoy, como hacía un ejercicio un colega en España, que hoy le digan que la mitad de lo que hoy es España tiene ascendencia mora. Y le diga, no, ustedes no saben, no, yo sabes que mi construcción es morisca. O sea, eso no lo dice, pero ni soñando. Ningún sureño de Italia o de Francia va a decir, bueno, no se dice ni de sus pueblos, imagínense ustedes, que se va a decir de otro cuando reconoce que lo domina. Entonces, y nosotros pensamos que al decirlo, estamos construyendo algo que es de verdad enaltecedor. Y luego entonces venimos, bueno, pero es que, ¿cómo vamos a hacer si eso fue un periodo continuo? Claro, fueron diferentes oleadas, fueron diferentes intentos. Los últimos, cuando se estaban construyendo esos famosos complejos agrícolas, con Marcos Pérez Jiménez se dice en Turén y que habían 5 más, ¿quiénes llegaron ahí? Italianos, croatas, corsos, de todas partes de Europa. ¿Para qué? Para blanqueo, para blanquear. ¿Y qué significa el blanqueo? Entonces, había acabado la Segunda Guerra Mundial, se habían echado al pico a Hitler y nosotros todavía practicando el nazismo en su más pura expresión, casi que el inicio como estábamos como que tomando Polonia y nosotros aquí limpiando la sangre porque había que, tú sabes, enaltecernos con la sangre europea. Y en el caso contrario, entonces esa reivindicación de los apellidos, de todo el linaje, yo siempre lo digo y no me canso de repetirlo, la mitad de los apellidos que usamos nosotros son impuestos porque la otra mitad no existe. Y vayan ustedes y consíganse el significado de cada uno de los apellidos y se van a desmayar de lo que significa. Entonces, ¿por qué? Porque remite elementos históricos que no son nuestros. Y no porque yo me llame Guaycaipuro, Atamaica, yo soy más americano. El problema es que yo no pienso como americano. Entonces ese sí es un elemento importante en la construcción de la memoria y del reconocimiento, porque ahí es donde nosotros tenemos que restituir esos elementos de memoria, que nosotros tenemos que basar uno de los puntos fundamentales que cada vez que nosotros decimos que nosotros tenemos un pasado indígena, estamos siendo coloniales en el pensamiento, pero coloniales de 1400, de 1500, de 1600. ¿Sí? Porque es un constructo netamente colonial. Porque nadie se dice aquí, ¿cuántos se te reconocen con su pasado camaracoto? Va a levantar la mano uno y ay, ¿qué es eso? Fíjense ustedes, que tanto es así que en una de estas actividades que tuvo el presidente y llegó una compañera del pueblo Pemón, le decía, es que yo no soy Pemón, yo soy Arecuná. Entonces, porque la palabra, el etnonímico Pemón, fue una denominación que fue impuesta en los años 50 por un cura, Cesario de Mellada. No estamos hablando de la colonia. Estamos hablando de la época republicana casi que finales. Y al cura le dio, bromeamos nosotros años atrás,
que cuando llegó al pueblo y le preguntó, ¿quiénes son ustedes? Gente, Pemón. Entonces, claro, le responderían seguramente Pemontón. Yo soy gente, ¿y tú qué eres? Ah, no, tú son Pemón. ¿Qué hizo él? Hizo lo que se venía haciendo constantemente, que era invisibilizar. Y el proceso en este momento es reivindicar. Porque hoy, esos señores que comúnmente conocemos por ahí y que ya no le decimos indígenas, entonces le decimos Pemón, resulta ser que tampoco. Son Arecuná, Macuchí, Taurepán, Tamaracoto, Patamoná, que son los elementos fundamentales de nuestra identidad caribe. Porque cuando decimos Caribe, los lugares referenciales y los lugares más importantes están en el escudo guayanés, en ese eje que es la frontera, que es la Sierra Tepuyana del Oriente, que es el límite que nos pusieron los ingleses, ahí está el Roraima, que es uno de los lugares más sagrados, donde todos los cariñas que están del territorio venezolano, los cariñas que están en el territorio guyanés, en territorio guyanés inglés y los cariñas que están en territorio francés, miran para allá. Y los yecuanas, y todos los pueblos caribes miran hacia ese lugar. ¿Cuántos de ellos nosotros conocemos? Y eso es un elemento importante, porque no es solamente cuando nosotros hablamos de preservar y revitalizar, no es que nosotros empecemos a dar toda una evocación de nuestro glorioso pasado, sino que empezamos a construirlo, entonces, de nuestro pasado indígena. Y lo vemos en cada una inclusive de nuestras expresiones. Bueno, tú sabes que aquí los pueblos no fueron tanto, los pueblos buenos fueron los incas, los aztecas, esos sí fueron pueblos grandes, fuertes. Incas y aztecas son construcciones coloniales. Nadie habla de los mixtecas, nadie habla de que tenían un idioma náhuatl, nadie habla de que tenían un idioma aymara, nadie habla que tenían un idioma quechua, nadie sabe quiénes son los pueblos quechua, nadie sabe quiénes son los pueblos aymara, nadie sabe cuáles son los pueblos náhuatl, nadie conoce, nadie habla de los pueblos mayas, nadie. Cuando decimos eso no es de manera categórica, es de manera real, porque desconocemos la profundidad. Y fíjense ustedes que hoy, justamente por los desarrollos tecnológicos, estamos viendo que cada rato sale, vamos a reescribir la historia, porque concha, eso que estaba aquí eso no, fue blanco. La Amazonía, ya se sabe que toda la Amazonía está ocupada por pueblos, porque además de eso tenemos que los pueblos arahuacos y los pueblos caribes no solamente se desplazaron hacia el norte, sino hacia el sur también. Y ahí están. Y ahí está también el legado de nosotros. Esa historia no la conozco. Esa historia de relaciones en lo que llamamos hoy el Mar Caribe, de encuentro con otros pueblos, ahí está. Pero nosotros la seguimos desconociendo. Nosotros seguimos asumiendo el discurso, porque cuando preguntamos qué se sabe del Orinoco, nada. No, sí se sabe. El problema está que no se asocia históricamente a nosotros. El problema está que no se asocia políticamente con nosotros. El problema es que no se asocia con lo que nosotros somos, sino con la distancia. Y entonces siempre queremos construirnos desde afuera, con alguien que suponemos que es mejor que nosotros o que tiene mayores capacidades tecnológicas. Y volvemos. Y aquí ponemos otro elemento de esa visión de desarrollo. ¿Y cuál es la visión de desarrollo de estos pueblos? La desconocemos. No, ellos sembraban en conuco. ¿Qué producían? No, ellos tenían la milpa.
¿Qué producían? Ellos tenían los sembradíos en barbacoa. ¿Qué hacían? ¿Cuál es el legado tecnológico que nosotros le hemos aportado a la humanidad? Porque nadie reconoce que tecnológicamente nosotros domesticamos el maíz y que hoy queremos sembrar una parcela con maíz y tenemos que pedirle permiso a Monsanto porque si no, el maíz es de ellos. En estos días un señor quería hacer un trabajo sobre las flores aquí en Tovar y él quería certificar las flores porque tenía las flores y él quería llevarlas y había que importarlas y en la importación le decía que tenía que decidir dónde venían las semillas. No, esa es de acá autóctona, no sé. Se la compró un sobrecito y se la mandaron de Ámsterdam y usted se la siembra acá. No, es que nosotros aquí le pusimos un color que no tiene ningún. No, señor, el patrón está aquí. Hay una cosa que se llama royalty que usted tiene que pagar. Usted es ilegal. Usted somos ilegales en nuestro país. ¿Y qué sucede con eso? Que siempre hemos tenido que pagar esos royalties con sangre, con tierra, con nuestros pueblos, porque han sido despojados de eso. Entonces, nosotros tenemos un amplio conocimiento sobre nuestra despensa. Y lo digo así de la manera más cotidiana, la despensa, que es nuestra comida. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos frente a un elemento descolonizador de nuestra cotidianidad, entonces digamos decimos, bueno, ¿qué comen ustedes? No, yo como pasta. Entonces salimos con el lugar como, no, bueno, es que la pasta la trajeron Marco Polo, lo trajo de China, no, hermano. ¿Quién es la pasta? ¿Quién la trajo? Y entonces vamos a descubrir que eso es muy, pero muy reciente. Inclusive, en la época de Tulio Febres Cordero había una disputa con las fábricas de trigo que se estaban colocando acá para transformarse y hacer pasta. La transformación del trigo para convertirlo en pasta aquí y las familiares de ellos tenían el control y estaban enfrentados por eso porque eso no era comida de gente, era otra cosa. Hasta la llegada de la democracia que se instaura y de ahí en adelante aparece. ¿Y por qué le digo eso? Porque entonces tenemos que un frijol, como le decimos nosotros, la caraota negra, eso es comida del mono. Entonces te pregunta, ¿y la pasta es comida de qué? De rico. No porque sea el tremendismo ese, si es rico o pobre, sino ¿de dónde salió eso? Lo que no queremos decir es que con la caraota, con el maíz y con la papa, nosotros sí matamos el hambre de todo el mundo. ¿No? Y no porque sea de acá, y no porque sea nuestra, sino porque eso forma parte de nuestra cultura. El problema es que nosotros lo hacemos afuera. Entonces empezamos nosotros con los tremendismos de la mirada de desarrollo, en la cual entonces nosotros no nos reconocemos y no reconocemos los fundamentos, ni la mirada, ni la tecnología desarrollada por nuestro pueblo. Entonces, como decíamos nosotros, y en un ejercicio que hacíamos a principios del año 2000, entonces empezamos a trabajar qué significaba eso de que nosotros tuviéramos un concepto asociado a nosotros, a esa mirada de colonial. ¿Por qué? Porque cuando escuchábamos ahí, comúnmente decía la gente, bueno, es que ellos tienen calidad de vida. Empezamos nosotros la reflexión, ¿qué es calidad de vida? Bueno, tú sabes que aquí en la época, ¿sabes que antes se vivía mejor? Y es una muletilla casi, ya. Es que tú sabes que antes vivíamos mejor. Entonces tú llegas a una casa y le preguntas, no, es que ahorita estamos, vamos a decir la palabra, estamos jodidos porque tú sabes, el sueldo no nos alcanza, aquí estamos, no tenemos la pensión,
y no vivimos bien. ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien? Vivir bien era, vivir bien es el pasado. Imagínense ustedes que hemos caído tanto en un elemento narrativo del neoliberalismo que nosotros entonces no vemos el pasado histórico, pero sí vemos el pasado republicano reciente como algo que es un paradigma no joda, de éxito. Entonces tú descubres, como le decía ya a unos amigos, entonces, ¿de a dónde, cómo es que tú vas a decir a mí que hoy en día tú no conoces a un yecuana? O, como decíamos ahí, a una persona que tiene un sistema de valores, un territorio, y que hoy, en este momento, se enfrenta a la invasión de su territorio por efecto de esa mirada extractivista y de penetración para sacar las riquezas que están dentro de esos territorios. Porque eso es reciente. Porque todo el mundo habla de la migración y estamos migrando. ¿Y quién habla de la cantidad de residentes en el sur del país? ¿Por qué hay tantos dominicanos en Tumeremo? ¿Por qué hay tantos colombianos en Tumeremo? Hay tantos chinos en Tumeremo. Si todo el mundo se está yendo a Venezuela. Las compañías y los esfuerzos internacionales por el control de los recursos y la mirada informal de esa economía que es la única que sostiene eso, arrasa con todo donde esté. Inclusive los mismos franceses sacaron una serie que se llama, traducido al español, Oro Verde, donde hablan sobre la explotación minera a través del mecanismo de informalidad y de penetración de ellos. Todo lo controlaban desde París, pero mandaban era a cuanto ser traían de este mundo y lo metían para allá para que hiciera la explotación desde afuera. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener la mirada puesta. Sí, se fueron 2 millones de venezolanos, están yendo porque en este país no se puede vivir. No se puede vivir. ¿Cuál es el país que vivía antes? El país que se construía desde Miami, desde España, desde Londres. Porque lo que sí es cierto, y no es que nosotros lo que vamos a decir hoy, una de las disputas más grandes con las empresas Polar es porque nosotros tenemos que pagar los royalties a la harina pan porque eso está registrado por una empresa en Suiza. Entonces la mitad del precio que usted paga por un paquete de harina pan, que esa sí es la buena, que esa sí es la harina buena, de la mejor, entonces tienen que sacar las divisas porque hay que pagarle a un señor que está, porque eso no es de nosotros. O sea que nunca ha sido de nosotros. Entonces, fíjense ustedes, del elemento ideológico, del elemento social, pasamos al elemento jurídico y de expropiación de nuestros recursos. Porque además nos explotan aquí, ponen a comer cosas que nutricionalmente no son saludables, pero además de eso, entonces tenemos que pagarle para que ellos se lleven en divisa algo que producimos nosotros. ¿Entienden? Como dicen por ahí, el negocio redondo. Y todo eso va contra qué? Contra esa mirada, como decían los compañeros Yecuana y Arecuná, Taurepán, Camaracoto, Acahuayo, de la mejor forma de vivir que ellos tienen. Y cuando entonces analizábamos eso, era contraponernos a esa mirada en la cual querían seguir penetrando y llevando, que era entonces, como decíamos en su momento, esa era la construcción de futuro, construir hacia allá. Y en ese momento estábamos quebrando el discurso en palabras de uno de nuestros profesores, el profesor Vigor, estábamos quebrando con esa mirada colonial desde los espacios productivos, de los espacios educativos, productivos, sociales y de organización, que eso es en este momento el elemento fundamental que el cual estamos llevando. La posibilidad de materializar el proyecto bolivariano en este momento, construido desde esa gran categoría que era nuestra América, es la mirada del comunalismo. La visión de comunalidad es la que nos va a llevar a nosotros, de alguna manera,
a listar esos elementos culturales que implican esa propuesta de atar históricamente a lo que somos nosotros. Y eso forma parte de nosotros. Porque hay una historia oculta y silenciada. Podemos seguir con una respuesta demográfica. ¿Cuántos pueblos desaparecieron? Y para la reivindicación nuestra, ni siquiera tenemos esa relatoría. Y es un elemento fundamental, porque de ahí nosotros podemos hilvanar esos elementos políticos, porque allí nuevamente está la alternativa a esos modelos hegemónicos que empiezan a dividirnos entonces entre clases sociales, y entonces volvemos a caer en la trampa ideológica de que somos pobres. Y entonces podemos repetirlo sin ningún problema. La pobreza no existe. La pobreza es un constructo para decirte a ti, tú no eres, yo sí soy. Yo tengo el control de los medios de producción, tú no. Porque eres pobre en tanto no tienen los bienes de consumo o los niveles de consumo que ellos tienen. La propuesta bolivariana desde la comunalidad apunta a ese elemento. Y un emblema de eso implica reconocernos como la propuesta original, que no solamente, yo sigo insistiendo, no solamente la tuvo el proyecto bolivariano de nuestros libertadores no era más que la expresión genuina de que América vivía en un intercambio constante. Nosotros todavía desconocemos a profundidad, por lo menos fuera la lengua franca que se hablaba en las islas del Caribe. Porque si teníamos esa cantidad de pueblos, habían espacios de encuentro y zonas de intercambio cultural donde había un idioma. Que luego se sustituyó por el español de Andrés Bello. Sí, pero todo el mundo no lo reconoce así. Todo el mundo lo reconoce, bueno, no, fueron los españoles, como dicen los tipos en los libros esos que están sacando ahora a propósito del Día de la Hispanidad, le dice, bueno, hasta le llevamos un idioma, porque esto fue una torre de Babel donde nadie se entendía y tuvimos que llegar nosotros con el español para que se entendieran, y ahora sí era, miren, fíjense ustedes. Y nos los echan en cara, yo siempre lo digo, nos los echan en cara. Ustedes hablan por nosotros, no. El español tuyo no es el mismo. El español de Andrés Bello es diferente al tuyo porque era la respuesta orgánica y de construcción republicana que tenía Simón Rodríguez, porque había que formar republicanos. Y los republicanos, que es un proyecto en deuda, eso es otra cosa. Que es un proyecto en construcción, eso es otra cosa. Que es un proyecto inacabado, eso es otra cosa. Pero nosotros la teníamos. Hace 200 años la teníamos. Como decían, bueno, lo que pasa es que tú sabes que Bolívar le caía mal Sucre. No, tú sabes que Bolívar era famoso por... Digo, pero caramba, fueron el colchón, la sábana de los señores estos para llegar a desprestigiar el discurso libertario de estos señores, en el cual entonces las rencillas personales estaban. Entonces, ¿cómo que si nosotros sabemos esa historia y no sabemos la historia del legado histórico de nuestros libertadores? Entonces, otro elemento que juega ahí y que es esa mirada de naturalización que nos ha impuesto el neoliberalismo, al entender que, bueno, que todo es natural. Entonces, los pueblos negros es natural que sean esclavos, porque ellos llegaron aquí. Y entonces no vemos que hubo un espacio en el cual se construyó los elementos de resistencia también a la respuesta de lo que era el tráfico humano más grande de la historia, y que entonces nosotros lo vemos como algo que
Los señores venían paseando y los traían para acá a pasear. No, es que bueno, tú sabes que allá había esclavismo, porque eso eran unos reinados extraños donde se comían la gente y entonces empiezan las descalificaciones. Hay unos señores en este momento que se han dedicado a decir que las noblezas europeas, las noblezas americanas y las noblezas africanas se fueron a Europa a conseguir su paridad y que se le reconociera la titularidad sobre su territorio. Las noblezas de África. Y todo esto viene por el hecho de que definitivamente los pueblos se siguen levantando y nuevamente, como pasó acá en América y como estaba pasando últimamente en África, que empezaron a exigir, empezaron a que se les reconociera desde su legado histórico y no como el legado impuesto. Entonces, reconocer eso, como decía un español, lo que pasa es que reconocer que nosotros tuvimos algo que ver con el genocidio en América significa que 200 años después tenemos que reconocer el genocidio que nosotros hicimos con nuestro pueblo con la guerra civil. Y también tenemos que reconocer el genocidio que hicimos al participar de la propuesta fascista que se quería imponer en el mundo. Pero peor aún es reconocer que hoy siguen teniendo esos mismos argumentos y nos siguen entonces controlando si nosotros no estamos alineados al discurso neoliberal e inmediatamente cualquier estructura o cualquier movimiento que se plantee empieza a ser un elemento disonante. La revolución bolivariana, entonces ya se ve con malos ojos. Otra vez vino alguien a estar diciendo que España. Otra vez salió un señor por allá en México diciendo España. Otra vez salió un señor diciendo en Bolivia, España no debe, España tiene que reconocer, pero no solamente eso, sino también, ¿quién se cree aquí ahorita decir que Bélgica tuvo algo que ver con el intento de posesión de territorio en Venezuela? Bélgica. Seguramente ustedes han escuchado hablar de que hay un cerro que se llama Utana en el estado de Amazonas. Al lado, en la parte baja de eso hay un lago. Y ese lago se llama Leopoldo. En honor a Leopoldo II de Bélgica. Y los señores se jactan de venir a decir que ellos estuvieron a punto de salvar. Con los Butoga o los Piaroa, como se les conoce, como sus siervos en todo este entramado Bélgica. Araya estuvo 100 años bajo control holandés. Araya, por la mina de sal. Inglaterra estuvo a nada de tomarse las primeras unidades capitalistas en América del Sur, que es el estado de Guayana. Claro, porque a través de los jesuitas, ellos, los señores dueños de los bancos del Vaticano, los que manejan el entramado económico, ellos tenían esas empresas en lo que hoy es Guayana. ¿Y Guayana qué es? Oro, hierro, bauxita. Ese amigo, el único país donde la bauxita tú la tienes que sacar a pala, no tienes necesidad de perforar. El Cerro Bolívar de hierro, el que está enfrente, tiene 2 veces más y todavía no lo hemos tocado. 2 veces más. ¿Y qué había ahí? La ferrominera de Orinoco. ¿Y quién lo controlaba? Los gringos. Los gringos lo controlaban, los norteamericanos. Y cuando digo gringos, sí, todos los extranjeros, porque estaban todos metidos. Reconocemos un barrio japonés, que habían unos japoneses en Puerto Ordaz, en su barrio. Ya estaban construyendo sus guetos.
Ciudad Piar tenía un gran campo de golf para sus gerentes. Ciudad Piar. En la época entre abril y mayo, la temperatura ahí es más o menos 47 grados a la sombra. Imagínense ustedes jugar golf, pero la tenían. Y luego venimos a un punto importante que tiene que ver con la construcción de lo que hemos denominado los grupos diferenciados culturalmente, o como decimos nosotros, esta propuesta y esta mirada desde lo político de pretender organizarnos desde los marginados. Volvemos nuevamente. La mirada del neoliberalismo no es que nosotros nos organicemos por ser propietarios de nuestros territorios, por ser poseedores de nuestros recursos, sino como pobres, como desclasados, como paupérrimos, porque nosotros no tenemos la capacidad de transformación. Y entonces volvemos, siguen haciendo las preguntas estas de, bueno, pero ¿y si no, ¿por qué nosotros no tuvimos ese desarrollo tecnológico si conseguimos pirámides y conseguimos resto de ciudades? Porque la mirada de nuestros pueblos americanos no estaba ceñida, como decía Bolívar, para dominar a otros, sino para libertar el mundo. Y eso es otra cosa. Como decían los escritores, la concepción hasta de la guerra de los españoles se contradecía con la de nosotros, parafraseando a Octavio Paz, a las guerras floridas que tenían los pueblos mesoamericanos. Había otra concepción de la guerra y otra concepción de la guerra. Ese concepto de exterminio, de tierra arrasada, como le dicen ellos, no estaba inmerso no está inmerso dentro de esta narrativa como pueblo. Pero, no, falta, ajá, sigue, no, sigue, no, esa es la última. La última es en blanco, no, puede ser. Ok, ajá, ajá, ok. La anterior, por favor. Uy, ¿qué le pasó? Ya va, disculpen un segundito. Hay una, ajá, sigue, viene, ajá, y vamos a esta primera conclusión. Por eso es que en este momento de la perspectiva de pensamiento decolonial que estamos adelantando dentro del proceso, entonces nos hemos abocado no solamente a enunciar o denunciar eh, las implicaciones que ha tenido eh, la dominación colonial y neocolonial en nuestros territorios, sino que en ese momento se está trabajando en la propuesta de descolonizar el pensamiento, de descolonizar las relaciones, de descolonizar la historia, de reconstruir la historia y hacer las reparaciones culturales que esto amerita. Entonces, este ejercicio que venimos haciendo, inclusive este mismo ejercicio como lo comentábamos con los otros compañeros que van a participar en este seminario, implica que nosotros tenemos que restituir ese entramado de ideas, ese tejido de ideas, tenemos que volverlo a rehacer. ¿Y por qué? Porque no basta con decir o reconocer que tenemos un pasado indígena, porque nuevamente seguimos pensando colonialmente, sino de que podamos ver esa gran diversidad que hoy existe en nuestros territorios. Y si hoy existe en nuestros territorios, no es por la mano benevolente del poder, sino por el esfuerzo, como digo yo siempre, sostenido, incansable de nuestro enfurecido movimiento revolucionario, popular, comunal, que nos ha permitido eso. Por eso es que cada vez que ustedes ven una manifestación cultural que nos la quieren hacer ver como parte de una visión religiosa o que ahí está plasmada la religión, digan, estoy cayendo en la trampa de la iglesia.
Es decir, en la trampa ideológica de pensar de que eso está por razones de creencia a Dios, ¿no? De nosotros. Y que la única manera que ellos tuvieron fue recurrir a la resistencia y vestirse y tramarse y taparse los rostros, y detrás de cada una de esas máscaras hay un americano y hay un representante de nuestros pueblos originarios presentes. El hecho de que hoy nosotros tengamos en el sur del lago la convergencia de pueblos originarios como los Barí, como los Yupa, como los Guayú, a la par de pueblos de negros, entonando sus manifestaciones y expresando su narrativa, eso es resistencia. Pero esta resistencia tiene que ser orgánica ahora. Entonces, como decía la consigna, de ese esfuerzo espontáneo, tenemos que hacer un esfuerzo organizado. Entonces ahí volver y encontrarnos con él. Salir al encuentro de ese otro pueblo que está. ¿Por qué? Porque allí nosotros no es que tenemos las reservas morales ni está la esencia de nosotros, no. Ahí lo que está es el fermento del elemento de resistencia que nosotros hemos tenido durante 532 años y que hay una historia y hay una memoria y esa memoria tiene que ser reivindicada. Y esa memoria de alguna manera nos debe permitir a nosotros acompasarnos con el proyecto de América que fue truncado con la llegada de los europeos, con el proyecto bolivariano que fue truncado por los movimientos de ese entonces del liberalismo y de las visiones eurocéntricas, y que hoy nuevamente el neofascismo y el neocolonialismo impiden nuevamente hacernos caer en la trampa de que antes vivíamos mejor y que la democracia representativa es lo máximo, porque, como decía Lucas Array en estos días, esa magnificencia de obra que tenemos del Capitolio, que era bicameral, que bueno, lo perdimos y que tenemos que rescatar. Imagínense ustedes retroceder hasta allá, porque hoy nosotros queremos tener un parlamento comunal. Entonces, eso es un elemento que a la hora de actuar debemos trabajar en colectivo. Y una segunda conclusión es de recuperar ese constructo que hemos llamado nuestra América. ¿Por qué nuestra América? Cuando decimos América, me decía un compañero, bueno, pero es que América también es un constructo europeo. Claro, porque fue truncado. Tenemos que continuar profundizando. Nosotros en este momento debemos seguir profundizando sobre ello, porque fíjense ustedes, la iniciativa que tuvo el comandante Hugo Chávez Frías de constituir la CELAC, de constituir Petrocaribe, de constituir elementos políticos y económicos y de asistencia y de apoyo y de respaldo financiero con la economía, apuntaba a tener una mirada donde América se podía sentar nuevamente a hablar un mismo idioma, de hablar desde la libertad. Y volvemos nuevamente, no podemos seguirnos organizando desde las carencias. No podemos seguir siendo acólitos de las desgracias por no haber alcanzado un supuesto desarrollo. Y fíjense, volvemos, salió el desarrollo, somos subdesarrollados, somos latinoamericanos, somos hispanoamericanos, somos caribeños, somos cada vez que nosotros entonamos y blandemos esas expresiones, esos constructos, esas categorías, estamos desconociendo nuestro gran proyecto, que era la mirada de ese americano, o con palabras nuevamente de Simón Rodríguez, de ese republicano que teníamos que construir. ¿Y por qué decimos de ese republicano? Porque esa visión luego la tuvo Guevara cuando decía, tenemos que construir el hombre nuevo, compañero. Aquí tenemos. Y para ser un hombre nuevo tenemos que partir de otros valores y de otras premisas. Nos va a costar, pero tenemos que realizarlo. Creo que con esta
Y con esta aseveración que nos identifica, lo que queremos es definitivamente este, desmontar ese discurso naturalista del neofascismo y ese discurso folclorista del eurocentrismo al querer pensar de que todo lo que nosotros hacemos fuera de los preceptos y de los conceptos de ellos no tienen cabida porque eso es folclore. Conocimiento duro, razón es lo que nosotros hacemos al despojar a nuestros pueblos de su naturaleza y de su esencia que está inmersa dentro de ese acontecer y de esa mirada que nos hablaba una vez Bolívar, porque es nuestra referencia. O como hablan los pueblos yecuanas, su mejor forma de vivir. O como hablamos nosotros, la construcción de la comuna como alternativa. O tenemos comuna o no tenemos nada. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias. Fíjense ustedes lo que estamos, cómo giran las preguntas, hacia dónde giran las preguntas. Y lo que estamos mirando es el profundo desconocimiento, y eso tenemos que reconocerlo, no nos sintamos mal por eso, de que no nos conocemos todavía, de que seguimos pensando como los otros que no están acá. ¿Y por qué digo eso? Bueno, fíjense ustedes, justamente, estamos entendiendo un poco de que cuando hablamos de nuestro territorio, inmediatamente empezamos a hablar de elementos históricos que, si bien son ciertos, en este momento de lo que estamos hablando es de nuestra mirada y desde la visión de que el territorio ya no es de nadie porque, bueno, nosotros evolucionamos. El evolucionismo, lamentablemente, y hay que ser ahí enfático en eso, forma parte de ese discurso. El evolucionismo nace justamente aquí en América. La teoría, como decimos nosotros, el darwinismo social, pensar que todo evoluciona, nace. Esto es la sociedad científica inglesa diciéndonos para dónde vamos nosotros. Y ese es el problema fundamental que tenemos. Que pensamos que evolucionar significa que estamos superando estamentos, es decir, que estamos superando una etapa que nosotros mismos reconocemos como desmeritada, atrasada, que no está igualada a. Y ahí es donde caemos en la trampa. Ese es el contrabando ideológico, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos negando a nosotros. Bueno, como todo el mundo dice, esos son lugares comunes, compañeras. El tema es que la mirada asistencial, es que nosotros no nos reconocemos en ello. Nosotros tenemos aproximadamente 300 años desconociendo de que hay una diversidad de pueblos y que ellos merecen ser asistidos. Y ahí caímos en la trampa. Y la trampa es ideológica. Nosotros estamos pensando que el discurso del otro es liberador. Hermano, nadie va a venir a liberarnos a nosotros. Y fíjense ustedes, ese es el discurso de la oposición en este momento. Estamos esperando que venga alguien a que nos libere y nos quite de encima esta tiranía. Coño, que nos está matando. Porque nos está matando. Todos están en Miami. En 1992, cuando se da el golpe de Estado en febrero, inmediatamente, y vuelvo otra vez, y vuelvo a hacer referencia nuevamente para que podamos entender, la propuesta de los grupos empresariales venezolanos dirigidos por las familias, eso que está diciendo el compañero
Y los compañeros en el discurso de los apellidotes no es por un tema de capricho o de revanchismo, de resentimiento, no, compañeros, es que aquí ellos dirigían este país lo dirigían ellos. ¿Y qué pasó en 1992? Empezaron a desplazar todos sus activos fuera de Venezuela. Inmediatamente que se dio el golpe dijeron, esto se acabó, vámonos. ¿Por qué lo decimos? Porque en ese momento es que justamente empieza la disputa entre las cúpulas de poder de los partidos políticos, que eran las manos ejecutoras de ese asistencialismo, y empezaron a quitar las cabezas porque se estaba proponiendo un cambio dentro de las relaciones sociales del país y las relaciones sociales de producción. Recuerden que Carlos Andrés Pérez en ese momento estaba planteando la reconversión industrial. Nosotros trabajamos en eso. En ese momento Carlos Andrés Pérez estaba planteando la reconversión del Estado venezolano. En ese momento se estaba planteando la reconversión nuevamente de todo el Estado y de las maneras de financiación del Estado venezolano. Los señores que estaban al frente de eso, Miguelito, Hausman, luego que cae el gobierno de Carlos Andrés Pérez, él se va como director del Banco Interamericano y él es el que ejecuta la liquidación de Ecuador y dolariza definitivamente la economía de Ecuador. Porque eran los tanques del pensamiento del neoliberalismo y de la escuela de Chicago, esa famosa que ustedes escuchan por ahí, la escuela de Chicago, la escuela que tenía el nombre, Miguel Rodríguez, Hausman, Rosen, que estaban y crearon un espacio que se llamaba Eliguesa para formar pensamiento y desarrollo de política. Y estos señores son los que utilizaban entonces las fundaciones, entonces la Polar inmediatamente saca sus empresas de acá. ¿Cuál es el problema con la Polar? Porque la Polar tenía el control no solamente de las acciones asistenciales del Estado paralelo, del Estado, como dicen, del Estado profundo, sino que además actuaba con todas estas empresas y todas estas organizaciones religiosas y financiaba. Entonces los jesuitas estaban allá en la mano de él. Entonces nosotros teníamos la cara de que los jesuitas eran unos tipos que estaban contra el Estado. Eso quedó en el imaginario. Eso no existió nunca. Tanto así que ellos mismos, nuevamente, la curia, al ver de que eso no va, expulsa, como decía el compañero, a Corta lo sacan y le dicen que es guerrillero. La domesticación, porque eso se llama así, compañero, la domesticación de gran parte de los yecuanes, gran parte de los indígenas se la debemos a la curia. Salesianos, franciscanos, jesuitas, porque se encargaron, porque desde Juan Vicente Gómez ellos estaban encargados de esa zona de la frontera. Y conjuntamente con la mirada militar de ese momento de seguridad nacional, ellos decían que no le podíamos dar territorio, no le podíamos dar esas libertades a esos pueblos porque por ahí se iba a meter el invasor. Lo estamos escuchando nosotros desde los años 60. Desde los años 60 hasta eso. ¿Y qué sucede? Que ellos entonces utilizaban el Estado como plataforma para hacerlo. Lo que decía el compañero, lo que preguntaba el compañero, ¿qué? La mirada más descarnada del capitalismo de Estado que ellos montaron asistencialista, en el cual cuando veían que la cosa se ponía difícil se iba. ¿Cuántos bancos no quebraron y se fueron? ¿Cuántas empresas no quebraron y se fueron? ¿Cuánta financiación no se les dio y luego no terminó en nada? Porque estábamos en una mirada de que teníamos que evolucionar, que tenemos que cambiar. Y entonces ahí nos metían otra vez en la trampa ideológica de que el Estado era el culpable. No, el Estado no. Los dueños de los medios de producción en el Estado, que estaban asociados al Estado venezolano. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener una mirada de que el ver a nuestro pueblo, por eso decía en mi posición, cuando empezamos a asociarnos a que nos agremiemos como pobres,
Estamos reconociendo de las carencias que nosotros no tenemos participación de este Estado. Y una de las cosas que se logró con esta revolución es la participación protagónica. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de participar. ¿Por qué? Porque hasta 1992, que se le dan los dos golpes de Estado, a este Estado, el Estado venezolano, estaba en vías de transformarse a una mirada más acabada desde dentro de la propuesta del neoliberalismo. No podemos pensar que zonas de guerra nos estaban influenciando, no, que eso es culpa de Colombia, que se están trayendo la lucha para acá. En el sur del país, los paramilitares guyaneses, como lo dije, yo lo he dicho siempre muchas veces, nosotros hablamos de los paramilitares colombianos, los paramilitares guyaneses son unas personas que los colombianos son bebés de pecho delante de ellos. Toda la concepción protestante, inglesa, francesa, holandesa de la expropiación territorial, como lo hicieron en África, ellos la aplican en esos territorios. Ahí vemos entonces cómo queman pueblos. Por eso es que ustedes escuchan que los garimpeiros queman y arrasan pueblos completos de Yanomami, de Yecuana, de Sanoma, toman por asalto los territorios, porque ese es el concepto. Entonces, que comúnmente por ahí llaman africanización, no, es la mirada del accionar político, militar, social de los protestantes. Hay una cosa que nosotros, y vuelvo a seguir diciéndolo, son cosas que nosotros tenemos que entender a profundidad, porque cada uno de ellos tiene una propuesta de sociedad, y nosotros estamos pensando que no, es que bueno, es que usted sabe que la gente busca en el protestantismo una alternativa al catolicismo. Esa disputa tiene más o menos desde Lutero para acá. Ay, no sé usted. Entonces nosotros vamos a caer en una disputa aquí, ¿no? Los exterminios de los protestantes de Sudáfrica, todo eso que ustedes escuchan de Sudáfrica, que han escuchado mucho, que han visto en las películas y que le han comentado, que a Mandela lo tuvieron, todo eso fue hecho por holandeses, ingleses y alemanes. Y ellos todos son protestantes. Contra el catolicismo de los otros que están al lado, que también son igual, porque los que arrasaron a Tomás Sankara, los que mataron a Patricio Lumumba eran católicos fehacientes y de la mano de Dios fueron llevados y descuartizaron a Tomás Sankara, al que llamaban el Guevara de África. De América, ¿qué sabemos? Por eso es que yo digo, siempre nos referimos afuera, ¿y aquí qué pasa? Entonces aquí nosotros normalizamos la cosa. Bueno, lo que sucede es que nosotros hay que ver a los indígenas, es la distancia que ponemos. Y entonces es que nosotros tenemos que, y aquí hay que ser tajante en esto. Los procesos que nosotros estamos llevando adelante es de transformación social, no de evolución, compañeros. Aquí vamos para un Estado comunal, y el Estado comunal responde a una teoría que vea que es una sociedad de horizontalidad, no de verticalidad. Y la verticalidad neoliberal y progresista, esa no va. Es un proceso duro, cruento, sí, y nos tocó vivirlo, sí, pero tenemos que enfrentarnos a eso. ¿Y qué nos tenemos que enfrentar? Tenemos que enfrentarnos a personas que siguen pensando que la gente está siendo manipulada. Escúchense ustedes. Yo hablaba ayer y me decía un profesor universitario, me decía, oye, es que lo que pasa es que yo antes estaba cifrado con la esperanza de mi jubilación. Señores, esa fue la mentira más grande que nos metieron a nosotros. En 1990 llegó aquí, eran los grupos chilenos de los bancos a privatizar los fondos de retiro de todo el Estado venezolano. Corbanca se llamaba el garme. ¿Se acuerdan de Corbanca? Banquito, un banco que compró cuando quebró el consolidado, se lo vendieron a los chilenos que se llamaban Corbanca, que venía exclusivamente a privatizar los fondos de retiro. Si todo eso que ustedes dicen ahorita que no existe, lo manejaban unos bancos, y esa era la cabeza, porque los chilenos, estos sí sabían manejar eso.
habían sido exitosísimos en todo eso. Claro, a 7 millones de chilenos acabaron en la tumba para poder llegar a manejar eso. Una constitución que todavía nosotros no podemos tumbar, digo nosotros como pueblo, para que vean la magnitud de eso, y que hoy entonces nosotros digamos que el sistema es manejado por el Estado. No, compañero, es una mirada global y que tenemos que construirla. El tema es que nos hacemos responsables de la construcción. Entonces nos toca el doble trabajo, construirla y enfrentar para desmontar lo que está. Entonces nos metieron en la cabeza de que lo mejor era empezar en un trabajo y quedarte tranquilo porque tú vas a tener una liquidación. Yo todavía escuchaba ayer a un señor diciéndome, pero es que yo compré mi apartamento con mi liquidación. Sí, está bien. Claro. ¿El apartamento dónde lo compraste? Y entonces volvemos nuevamente. Es la negación del acceso que nosotros tenemos. Ay, que hubo profesores universitarios que se compraron su casa. Sí, está bien. Se compraron su casa. ¿Cuál casa? ¿Dónde están? ¿Cuál es? No, que yo tenía mi calidad de vida. ¿Y es que acaso tú pensabas que el mundo no avanza? No hay un proceso de transformación constante. O sea, la razón pura no la conoces tú. Entonces ahí es donde nosotros nos metemos en esa trampa. Te dirán, uy, eso es muy arriba, eso es una abstracción, yo quiero algo lo cotidiano, lo que me dé de verdad, lo que me diga a mí, porque, oye, con los 130 bolívares hoy, que son $2.50, eso realmente yo no voy. Compañero, estamos en guerra. Nosotros tenemos aproximadamente 25 años en guerra. Desde el día en que tomamos el poder, estamos enfrentados al poder global. No nos van a dejar. Lo que tendemos es tener eso. Nosotros estamos pensando en que vamos a tener una vida mejor. ¿Cuál es la vida mejor? ¿Cuál es la vida mejor? No, tener una casa. ¿Cuál casa? No, yo quiero tener un carro. ¿Cuál carro? Hasta no hace mucho decían, no, es que la pesadilla de Venezuela es que regala la gasolina. Hoy entonces, no, la pesadilla de Venezuela es que pagamos la gasolina más cara de América. No entendemos que estamos enfrentados a eso. Teníamos la gasolina barata, ¿por qué? ¿Por qué teníamos la gasolina barata? Compañeros, ustedes ven, vayan, hagan el ejercicio, pregúntale a cualquier señor de empresa que usted esté por ahí, dígame la estructura del costo suyo. Jamás en la vida calculó el costo del combustible. Jamás en la vida. Hoy. Entonces, si lo quiere colocar. Y todavía hoy pide que le den subsidio a la gasolina. Hoy están pidiendo subsidio a la gasolina. Y decimos esto de esta manera porque lo que no estamos entendiendo es que la contraparte en esta guerra se está moviendo y lo hace muy bien. Ellos también tienen manos. Y además tienen un elemento que hoy nosotros queremos desconocer, que es el elemento de la manipulación. Caímos en la trampa ideológica que decíamos en aquel momento de que nosotros vivíamos bien. Esta mañana. Y que vivíamos bien. Y que vivíamos y que teníamos de todo. ¿Ustedes saben cuáles son los niveles de diabetes en el país? Por consumo de carbohidratos y de azúcar. ¿Ustedes saben cuántas personas sufren hoy de problemas de obesidad? ¿Ustedes saben cuántas personas sufren hoy de problemas cardíacos? Claro, y entonces volvemos. Como nosotros nunca manejamos esos datos, entonces nosotros, ¿o es que acaso nosotros pensamos que íbamos a ser siempre jóvenes? Volvemos, yo le decía a un compañero que es un joven, no, lo que pasa es que los viejos, yo le dije, yo también tuve 20 años. Yo también tuve 20 años. Y en el momento en que yo tuve 20 años, no había nada que me pusiera. Hoy tengo esta edad, no puede ser de que tú todavía escuches la música de mi abuelo. Y digo esto porque entonces vemos a la gente
que llega y dice, bueno, tú sabes que aquí la música es la música colombiana y la ranchera. Y tienen 40 años. Esa es la música de mi abuelo. Mauricio Rosales, El Rayo. ¿Tú te imaginas eso? Yo se lo acepto a Dimas Petit, guerrillero, que dijo que él se encontró con la revolución por esa canción. Pero que un muchacho esté en una buceta con los ojos cerrados cantando como Dios, Mauricio Rosales, por favor, el caballo negro. Aquí traigo 2 pasajes. Al larguísimo, como le digo yo, de decir, no es que no hemos evolucionado, es que la manipulación ideológica nos mantiene en una recurrencia donde pensamos y creemos que eso es lo de nosotros. Entonces no entendemos, entonces ahí vemos que hay una otra mano, por otro lado, que trabaja para letargar y para mantenernos ahí. Como decía el compañero, ¿quién se le ocurre? Esto lo escribió un Milagro Socorro, que es de allá, de esa zona de Perijá. Es que nosotros sacamos a los indios para que nosotros podamos tener territorio para los ganaderos. Échale pierna. O sea, ella lo decía. Y esa es una de las opositoras más férreas. Ella dice, es que nosotros traímos la civilización aquí, porque aquí lo que esto era puro indio. Sacando a los yupas, sacando a los barí y sacando a los aprerias de su territorio. Eso era. Cacería, en Apure, todos esos lados no existían. Y usted le pregunta a una persona, ¿usted conoce un apreria o usted conoce un barí? Como me han dicho, primera vez que escucho eso. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que el sistema, imagínate tú, si nosotros que estamos aquí, estamos escuchando por primera vez las palabras apreria, imagínate tú. Y volvemos. Los capuchinos, los franciscanos, seguimos nombrando eran los encargados de esa política que hoy entonces decimos que necesitan asistencia. Entonces, para terminar, lo que quiero que vean es que si nosotros creemos todavía, fíjense ustedes, digo nosotros, este equipo que está acá, estamos pensando en que hay que ayudar, en que hay que darle una mano y que de verdad nosotros nos empobrecieron, estamos reconociendo que la neocolonialidad y el neoliberalismo ha hecho mella en nosotros porque nosotros mismos estamos creyendo el discurso de ellos. ¿Sí me entiendes? Estamos pensando de que yo hoy, a mí me dijo un compañero y con esto termino, no compañero, pero bueno, es que tú, claro, como tú estás en el gobierno, ¿no? Lamentablemente el gobierno nunca fue, es decir, siempre tuve un trabajo, siempre yo, nunca he sido el norte. ¿Por qué? Porque nos decían, tú no puedes durar más, por lo menos en el caso, no puedes durar más de 5 años en un trabajo. Te aletargas, te enajenas, te alineas, te embruteces y además de eso no piensas en lo que estás haciendo. Y aquí hay personas, lamentablemente es así, que ven en eso el último momento, ese es su crisol de vida. Y eso entonces es lo que nosotros tenemos que pensar. Que mientras nosotros sigamos creyendo en los constructos del neoliberalismo y no veamos la alternativa en las propuestas que se han realizado, seguiremos siendo presa de eso y el discurso de los otros estará cobrando fuerza porque el capital, ese es su objetivo, expoliar los recursos y llevárselos. Tienen 500 años haciendo eso. Y entonces, ¿y qué era lo que hacían aquí? ¿Aquí era producción? No, compañero, aquí era divisa. Aquí eran las divisas. ¿Por qué? Por la renta petrolera. Y volvemos. 50.000 millones de dólares le dieron a Corea del Sur para salir después de la Segunda Guerra Mundial, para salir de su... Es el crédito más grande que se le ha dado. Nosotros manejamos en un momento acá casi 40.000 millones de dólares por petróleo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esa plata?
Bolton, Fell, Botón. Buenas tardes, compañeros. Hasta la victoria siempre.